La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. We find ourselves on different sides of a line nobody drew, though it only be one in the higher eye. Down here where we live, it is two. Not to my side, call the meek and the mild. You to your side, call the word. By virtue of suffering, I claim to have won. You claim to have never been heard. Both of us say there are laws to obey. Yeah, but frankly, I don't like your tone. You want to change the way I make love. I wanna leave it alone. Pues en los ratos libres que le quedan como escritor de novelas de éxito, sigue haciendo de reportero con nosotros, aunque ahora que eres novelista, Bru, y veo cómo eres capaz de asesinar a un director, no sé si tengo que mirar mi espalda un poco más. No. Y tengo que decir, además, ahora que nos das un reportaje, que me he dado cuenta de que siempre que te proponemos algo, nunca has dicho que no. Siempre que Valentina te ha dicho, vamos a tal sitio, yo te he dicho, ¿por qué no vais a tal sitio? Nunca dices no, siempre tienes la curiosidad de ver qué te vas a encontrar, ¿no? No, porque adoro el periodismo. Ahora ya te he dicho que para mí la novela es un divertimento. Yo adoro el periodismo y ahora me pongo en modo reportero. ¿Qué es lo que te va? Oye, esta semana El País publicaba una carta a la directora que llamó la atención a muchos. Escribía Victoria Delfino desde Madrid. Dice, entro en la farmacia y me acerco al mostrador. Hablo con el farmacéutico y le digo el nombre del antidepresivo que me ha recetado el médico. Al salir me abruma la sensación de vergüenza y debilidad. Miro el ticket y veo el precio. 3,41 euros, decía. Cualquier ciudadano está a una consulta telefónica con el médico y 3,41 euros de sentirse algo mejor. La rapidez para acceder a un blister de pastillas y la dificultad económica de pagar un psicoterapeuta me aterran. No quiero estar a 3,41 euros de sentirme mejor. Quiero que me escuchen. Y el reportaje de hoy, Bru, yo creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Sí, has visto que ella pide poco más de 3 euros, ¿no?, para curar su problema de depresión. Nosotros vamos a hablar de la receta verde, que consiste, simplificándotelo mucho, en salir a la naturaleza, pasear en el bosque, en silencio, de una forma contemplativa, oler, escuchar los sonidos del bosque, la brisa, tocar las hojas, la tierra. El bosque como terapia, como soporte, como no como alternativa a los medicamentos, pero sí como opción, ¿no? Sí, se trata de una experiencia que se hace en algunos centros de sanidad pública de la zona de La Garrocha, que es en la provincia de Gerona, y tratan a pacientes con depresión o ansiedad. Hacen paseos de 3 horas semanales durante 7 semanas dura el proyecto, ¿no? Y lo hacen acompañados por Laia Sadurní, que es una guía en bosques terapéuticos, como dice ella, y lo llaman estos entornos, un bosque terapéutico. Claro, me da miedo que alguien pueda pensar que esto suene a pseudociencia. Vamos a aclarar que no es así, antes de seguir, ¿no? Sí, podría parecer que es una ocurrencia, ¿no?, esto de ir a abrazarse a los árboles, pero tiene... O sea, tiene más que ver con la salud pública, ¿no? Exacto. O sea, de hecho es un experimento que se está haciendo en la salud pública y que ya llevan bastantes años haciéndolo y tienen una experiencia y pueden dar resultados. Sí. Y hay datos, y hay informes, y hay revisiones y son todas positivas. Es el contacto con la naturaleza y la energía que te puede dar. Todo parte de una idea que nació en los años 80 en Japón. Allí descubrieron que en una población altamente estresada por el trabajo, estos paseos por el bosque disminuían la presión arterial y el cortisol en sangre, que es la hormona del estrés. Incluso, supongo que como consecuencia de esto, reducían la incidencia de infartos. Exacto, y además de ser una actividad puramente social, porque las salidas son siempre en grupo, aunque se hagan en silencio. Hace unos días, con Valentina, estuvimos en el bosque de la Fageda en Jordà, en Olot, y nos encontramos con una de las impulsoras del estudio, que es Kionia Villar, que es la médico de familia del consultorio local del pueblo de Las Presas.
Hace como 2 años que empezamos a proponer este estudio y a diseñarlo, y hace un año que estamos pues derivando pacientes dentro de este estudio. Es un estudio científico. Les derivamos a hacer paseos en la naturaleza. Son pacientes que están en estado de depresión o en estado de ansiedad, con 2 tipos de diagnósticos, y con un estrés también importante. ¿Y medicados? Algunos están medicados, otros no están medicados, otros van al psicólogo, otros hacen seguimiento pues con su unión básica de atención primaria, con su enfermera o su médico. Cuando uno está con depresión o ansiedad, muchas veces no tiene ganas de socializar. Pero si el médico o la enfermera o el psicólogo te propone pues poder ir a la naturaleza, a veces lo toman como un poco con sorpresa, pero como es una prescripción, ¿no? Como es la receta verde. ¿Y qué te dicen? Bueno, hay personas que les parece bien y personas que no vienen de este ámbito pues contemplativo, ni meditativo, ni alternativo. Y aunque a veces les cuesta las primeras sesiones, acaban encontrando mucha paz. Planteamos. Es curioso que se plantee como terapia una cosa que parece bastante lógica, ¿no? Que es pasear, respirar, ¿no? Mirar. ¿Es que nos hemos alejado de la naturaleza o qué pasa? ¿La gente vive de otra manera? Pues sí. ¿No? A veces en el parece de sentido común, ¿no? Tú te vas a pasear y caminas, miras, ya no se hace esto, te lo tiene que decir el médico. Hay gente que no lo hace y entonces pues a estas personas va bien que lo diga un médico. Y hay personas que lo hacen pero con este estímulo deportivo. Entonces es como de autosuperación, deportivo y así, en el que no te ayuda a acabar reflexionando y conectándote a ti, contigo mismo. El deporte a la bestia no funciona. Hay personas que sí que les funciona, pero en esta situación actual muchos nos conectamos, estamos mucho rato conectados a las pantallas o al hacer de cada día, y entonces pues les cuesta a las personas, ir a hacer actividades en grupo. Hay bastante soledad en personas de mediana edad, soledad en mujeres que sus hijos ya han salido de sus casas, soledad en personas jóvenes también. Y lo que queremos valorar es si se puede plantear como una alternativa terapéutica o como una alternativa complementaria. ¿Y esto de abrazarse a los árboles no es una cosa un poco rara? Ese sería el tocar, los árboles. O incluso he leído que hay gente que critica, ¿no? Que te abraces al árbol porque estropeas el árbol. Ya sabes que a las modas dices abrazarse al árbol y sale medio Barcelona y se abraza a los árboles del Montseny y se caen luego todos los árboles caídos, de depresión. Llenos de toxinas, de perfumes, de todo. Bueno, hay que ir con cuidado, efectivamente. Pero claro, o sea, el 80% de los determinantes de la salud de las personas está fuera del sistema sanitario. ¿Qué sería? Sería pues caminar, hacer ejercicio, saberse autorrelajarse, tener red social, poder compartir, poder tener una buena dieta. O sea, es algo que no depende de un médico, quieres decir. No, efectivamente. Bien. Tener un buen salario, tener un buen trabajo, ¿no? Tener una buena vivienda. Hay muchas cosas que están fuera de... Eso es realmente lo que puede hacer que una sociedad sea más saludable. Porque tú escuchas más o medicas más. ¿Se nota mucho en un consultorio médico la degradación que hay del salario, del trato laboral? ¿Se nota esto? Se nota, y se nota la lucha que puedes tener más o menos con las mutuas. Muchos de los problemas son por como las condiciones de trabajo, sí. Esto es horrible, ¿no? Sí, es horrible. Entonces, bueno, tampoco facilita, si una persona está trabajando, pues luego poder decir, pues ahora me voy a la naturaleza 3 horas a la semana a mejorar emocionalmente, ¿no? Hay personas que se ríen, ¿no? De nuestro estudio, que dice, hombre, si la gente tuviese mejores condiciones de trabajo, pues estaría más
más saludables. O hay otras personas que dicen, ¿no? Pero ¿qué os creéis que habéis descubierto, ¿no? Con esto de la naturaleza? Si eso ya se sabe, que yo voy a la naturaleza y me siento mejor. Vale, pero hay muchas personas que no lo hacen o que no tienen la fuerza, porque estamos hablando de personas deprimidas y ansiosas, ¿no? En este caso. Bueno, a ti mismo, Bru, te cambia el carácter cuando estás en tu casa de Figueras, ¿eh? O cuando estás en Gran Vía. Supongo que ahora igual cuesta más dirigirte la palabra, estás más irascible. España es el país con mayor consumo de ansiolíticos y antidepresivos del mundo. ¿Hay datos sobre cómo pueden ayudar estos paseos por el bosque a reducir la medicación? Bueno, todavía no pueden dar datos estadísticos porque está el estudio en funcionamiento, están experimentando, pero ya llevan 2 años y la percepción que tienen los médicos es que sí, que ha mejorado mucho, que la gente reduce la medicación y que las propias personas encuentran recursos por ellos mismos, ¿no? Herramientas que pueden aplicarse para dejar de ir al médico y sentirse mejor. En Cataluña, en estos centros de salud públicos, cuentan con un referente de bienestar emocional, lo llaman, que se encarga precisamente de hacer un seguimiento de los pacientes, ¿no? Sí, es un puesto que se creó en la atención primaria a finales del 2021 y que, por cierto, ahora están pendientes de que les renueve el contrato, a ver si se hace. Y trabajan básicamente con terapias grupales para mejorar la salud mental. En Olot, la psicóloga Gemma Gravalosa es la encargada de evaluar cómo están funcionando estas inmersiones en el bosque. Vamos a escucharla. Yo soy la persona que hace todos los cuestionarios. Cuando los médicos derivan a los pacientes al estudio, me los derivan a mí, yo y otra compañera mía. Yo hago todos los cuestionarios antes de empezar, luego hago los cuestionarios a las 7 semanas y después de las 5 sesiones que hacemos una vez al mes. Y ves cambios brutales. Se sientan a la consulta y le dices, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido a las sesiones? Y la respuesta es, ¡buah! Buah. ¡Buah! Y te explican su experiencia, lo que les ha pasado. El tema de la medicación es más complicado porque son pacientes con patología grave o moderada y les cuesta mucho dejar la medicación. No, yo la necesito porque es mi tranquilidad. Aunque yo esté mejor no me la bajes, ¿no? Y sí que cuesta un poco. Sí que hay casos que han disminuido la de dormir o que han disminuido antidepresivos o otro tipo de fármacos, pero es más la sensación que ellos tienen que no los cuestionarios que pasamos. Pasamos cuestionarios que evalúan los niveles de depresión, de ansiedad y de estrés, otro cuestionario de bienestar emocional, otro de soporte social y uno que evalúa los estresores. El de los estresores es muy curioso. ¿Los qué? Estresores. ¿Qué es esto? Bueno, cualquier cosa en positivo o en negativo nos puede llegar a estresar. Y hay en la escala esa que mide los estresores, hay desde que contraer matrimonio, como que se muera un familiar. Uno de los grandes, sí. Como que se muera un familiar cercano o un amigo íntimo, que te echen del trabajo, que cambies de residencia, que puede ser algo muy positivo, pero al final es un estresor, que cambies de dieta, de hábitos de dormir, cambio de hábitos sociales, leves transgresiones de la ley, como pequeñas multas de tráfico, cualquier cosa de estas que pueden estresar. ¿En el top que está de los estresores? Los más corrientes aquí. La muerte y separación, divorcio y cosas del trabajo relacionadas con el trabajo, que te echen o que estés en paro, y matrimonio. Están bastante arriba. Haces preguntas sobre acontecimientos que les han pasado los últimos 12 meses y los vas marcando. Y los haces antes de empezar y a las 7 semanas. Estos acontecimientos no han cambiado mucho, pero es curioso como después del bosque, la mitad de acontecimientos que te han marcado al inicio se olvidan de marcarlos. Es como que ya no es un problema tan real y tan momentáneo ese problema. Aunque se haya muerto el padre, en ese momento ya no lo vivo tan intensamente y a veces se olvidan, porque yo sí que sé que me han marcado eso. Y me quedo allí, no me dices ahora eso, y no me lo dicen. O sea, reducen los problemas que les preocupan. Sí, los problemas son los mismos, porque se ha muerto el padre, le han echado del trabajo o tiene una enfermedad, pero no lo vive con la misma intensidad y se olvidan de marcar. Y de hecho esto ya tenéis un tiempo largo de probarlo, ¿no? Ya se puede decir que no es una experiencia de una semana. No, hicimos una prueba piloto en 2022, solo con pacientes que hicieron la intervención en la naturaleza, y durante el 2023 hemos hecho ya el estudio con grupo control y grupo intervención, los que van a la naturaleza y los que solo contestan los cuestionarios. Y ves el buah que os comentaba de los grupos intervención. Gente que le ha cambiado la vida, gente que dice, al menos me he dedicado a mí 3 horas a la semana, aunque ya se haya acabado, pero estas 3 horas eran solo para mí.
Es fuerte, ¿no? Que tengas que salir a caminar para descubrir que no estabas nunca solo, que estabas en una situación de estrés, ¿no? Sí, y además, cuando vienen la primera vez que los derivan, sí que es verdad que hay diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres es, voy a probarlo porque estoy desesperada, y los hombres es más, pues si yo ya camino, ¿de qué me va a servir? ¿No? Ves un poco la diferencia, pero lo intentan igualmente. Y hay cambios brutales en los dos géneros. Un hombre incluso me dijo, que me apunté la frase, me decía él, siempre voy al médico con un problema, le explico el problema y él me da la solución. Ir al bosque, he encontrado la solución sin tener que explicar el problema. ¿Y ha dejado de ir al médico? Y ha dejado de ir al médico. ¿Ah, sí? Claro, la clave está en esto que comentaba Gemma, Bru. Quizá el problema es que no todo el mundo puede permitirse estar también 3 horas a la semana dando un paseo por el bosque, ¿no? Sí, pero fíjate que como nos contaba la doctora, el 80% de la salud depende de cosas que no puede tratar ella misma, el médico, ¿no? Claro. Y las condiciones de trabajo, por ejemplo, hablaba, en esta zona de Olota hay muchas fábricas de embutidos, ¿no? Y este es uno de los elementos de estrés, ¿no? Y bueno, hay muchos pacientes que vienen afectados también por este mundo laboral y son problemas que no tienen nada que ver ni con la medicación ni con el médico. Sí, el otro día sabes que el Ministerio de Sanidad ha creado un nuevo puesto, que es la comisionada de salud mental, que lo ocupa ahora la psiquiatra Belén González. El otro día escuchaba una entrevista con ella, claro, ella decía que el sufrimiento conduce a la medicación y se medica, pero también las políticas públicas tienen que ir a la raíz de ese sufrimiento. Las causas del malestar pueden ser desde la vivienda hasta los salarios o la precariedad laboral, ¿no? Entonces hay muchas cosas que puedes hacer en el ámbito de la salud, pero también hay muchas cosas que debes hacer como gobierno en el ámbito de lo social, ¿no? En estas inmersiones en la naturaleza, tú decías que van acompañados por una guía que les indica cómo hacer el recorrido. Sí, van en grupos y son paseos terapéuticos. Quedamos con Raquel, que es una de las pacientes que participó que está participando actualmente en este proyecto, y nos internamos en este espeso bosque que te he explicado, que es un bosque de hayas, que se llama la Falleda en Jordà. ¿Aquí empieza el bosque? Sí, empezaríamos desde aquí. Las sesiones, antes de empezar, hacíamos unas respiraciones, si estábamos así en círculo. Luego la consigna era totalmente en silencio. Guardábamos 1,5 metros de distancia aproximadamente y íbamos caminando lentamente. ¿Qué ves aquí que te guste? Pues los árboles, la tranquilidad, la paz que se respira. Oís los pajaritos, los pájaros. Bueno, aquí se ponen, te captan los sentidos, ¿no? Es muy sensorial. Reconectar, que no estabas conectada. Bueno, yo padecí un estrés postraumático. A mí me robaron dentro de un supermercado violentamente y bueno, a partir de este hecho pues necesité ayuda y... O sea, un atraco, quieres decir. Sí, sí. ¿Y lo sufriste tú? Lo sufrí yo, sí. ¿Físicamente? Sí, porque también hubo maltrato físico. Bueno, me tiraron al suelo, me pegaron. Sí, exacto. Y a raíz de este hecho, pues yo necesité una atención psicológica, sobre todo los primeros días, como un plan de choque, que me fue muy bien, pero no había suficiente, me costaba, me quedé un tiempo bastante encallada. Aún a día de hoy, pues me cuesta salir sola, ¿Te cuesta? Sí, es una cosa que poco a poco la iré superando y te metes en un bosque, que todos los cuentos del bosque sería un sitio de miedo, ¿no? Y para sí, ti es un pero sitio de compañía. Fíjate, para mí ha sido un entorno muy seguro, el bosque. Aquí en este punto... Estamos entrando en el bosque. Estamos entrando en un bosque que se caracteriza porque hay muchas hayas. Y ¿qué es tu árbol preferido? Sí, es mi árbol preferido. ¿Por qué es tu árbol? Bueno, hay una cosa que es un poco característica de alguno que tiene como una pequeña barriguita abajo del tronco y captan agua. Es muy maternal, ¿no? La imagen. Sí, parece muy maternal, pero bueno,
es curiosa, y cuando ha llovido así, pues ves que el depósito se ha llenado un poquito de agua. ¿Y esto te gusta a ti? A mí sí, porque es que además yo ahora ya he entrado aquí en fase modo relax, a disfrutar del momento. ¿Escucháis? Sí. Los pájaros, el gallo y pues vamos, venga, los estímulos sensoriales que ahora tendremos. Mira, el depósito. Aquí tenemos uno. ¿Ves? Se ha llenado un poquito de agua. ¿Y el miedo se te va yendo? Bueno, me cuesta, pero poquito a poco. Yo también, pues... ¿A qué tienes miedo? Bueno, es esto, ¿no? De sobre todo quedarme sola en alguna calle o en algún sitio y que, claro, me vengan por detrás o que me acorralen. Es que me sentí muy acorralada. Porque tú te despertabas, ¿qué pasaba? Con imágenes recurrentes. Sí. Y sobre todo, pues a medida que vas haciendo estas pautas, sí que te ayudan, pero también sentía mucha pena. Yo lloraba mucho las consultas con Janina. Y comparando estas sesiones con las que hacía en consulta ambulatoria, soy más yo aquí. En el bosque es, más, se hace como más ameno, no me siento tan triste, por ejemplo. Aquí no hay mucha cosa que te remueva tanto, ¿no? Y es eso, que conecto mucho. De la radio, Bru, tengo la impresión de haber estado ahí paseando con vosotros y haber escuchado la conversación por el agujero de una cerradura, a lo mejor, ¿no? Pero pues fíjate que Raquel, el bosque iba, ¿no? Pero ahora va de otra manera, ¿no? Es este bosque madre que ella dice, ¿no? Que antes no se había fijado en esta paz que encuentra allí. Sí. Y le pasó a más pacientes, ¿no? Sí, estuvimos hablando también con Juani y escucha su historia. A ver. Yo cogí de una depresión muy fuerte, y estaba metida en un pozo. Me voy con la doctora y me manda unos antidepresivos y me dice que había un plan de ir al bosque. Y yo me quedé un poco así, digo, ostras, al bosque. ¿Cómo yo voy a casa? Le explico a mi familia que me han mandado y a escuchar pajaritos. Bueno, pues dijeron, si tú lo ves adecuado, dice, pero eso es todo, hasta mi marido, mis hijos, que ya son mayores, que pierdes el tiempo, tendrías que buscar ir con el psiquiatra y es que mi faena era trabajar. ¿De qué hacía? En una fábrica de embutidos. Ahora está jubilada, veo, ¿no? Ahora estoy en el paro, porque claro, la depresión no me deja trabajar. Vale. Tomo un medicamento muy fuerte. Y en una fábrica debía ser un trabajo duro. Muy duro, allí en cadena y... ¿Cómo es este trabajo? Era levantar mucho peso, estaba trabajando en jamones. Claro, era hacer 8 horas seguidas, llegar a casa. La suerte que tengo una familia que me apoya. También pasé una adopción, que también es muy fuerte. Mis hijos, yo no podía fallar a mis hijos. ¿Usted adoptó a alguien? Sí, yo adopté a 2 niños. Vale. Y los niños eran mayores. Claro, yo tenía la presión de yo estar mala y yo no poder fallarle a mis hijos, porque ya había una madre que le había fallado. No. Y mi hijo mayor tenía 8 años y medio cuando la adopté. Y él también me hizo, porque él sí que creía en esto, él sí que quería en la montaña, en esto, el que no creía era mi marido y el otro más pequeño. Y él me dijo, mamá... ¿Pero usted quiere decir que venía de la fábrica? Se había pasado 8 horas manipulando jamones, es muy duro. Después yo tenía que criar 2 hijos adoptados. Yo era una chica que me comía el mundo. O sea, a mí esto me ha venido a cabo de muchos años. O sea, no ha sido una depresión por una cosa concreta, ha sido una depresión emocionalmente. Se murió mi padre de accidente. O sea, esto es una cosa que me ha quedado, digamos, enquistada y yo no la sacaba. Y claro, caí en una depresión muy fuerte. Vine la primera vez, fuimos en fila y en silencio y pensé, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido yo? Tendré que pensar ahora, ¿no? Sí, pero que te puede hacer el silencio. Y en silencio decía, más que hablando.
los árboles para mí no tenían vida, o sea, a mí el bosque estaba muerto. Pues ahora el bosque para mí tiene vida. El bosque, cuando yo estaba tan mal, me cogía un árbol, yo ese frescor me daba paz, me daba como la sensación, no como si me fuese tomado una pastilla, pero si como fuese hablado con alguien, ¿me entiende? Que me escuchaba. Porque pero dice que usted hablaba siempre mucho, pero nadie la escuchaba. Exacto. Y ahora estaba en silencio y sentía. Y yo no sabía que el silencio podía decirme tanto. Tengo que decir que el grupo que me tocó era muy respetuoso, nadie se reía de nadie. La Laia parecía que no caminaba, sino parecía un ángel que iba caminando por el bosque. La Laia era la guía, ¿no? La guía nos dio recursos y yo, como estaba tan mal, pues pensé, a mí esto no me hará nada. Pasé por una bolera, por un sitio que había un rataplén y yo iba pues casi las últimas y vi un lado del bosque que se estaba, seco y el otro que iba floreciendo. Y mi mente me dijo, Juani, tú estás aquí, tu familia está ahí, ¿qué haces? Pues me removí en todo sitio, me pasé toda la hora llorando, pero aquí nadie me preguntaba por qué lloraba, qué pasaba, o sea, no me juzgaban. Y para mí eso era muy importante, que no me juzgaran, porque no quería yo explicar mi vida, yo aún no estaba preparada para esto. Pues que fue mi sorpresa, que yo tomaba un medicamento, pues toma una pastilla de 1 gramo, y la primera sesión yo me noté diferente. ¿Y ahora cómo está? Pues ahora, gracias a Dios, con las sesiones que hice... Bueno, gracias al bosque, ¿no? Bueno, gracias al bosque. Y es lo que yo que también le quiero luchar, que esto entre por la seguridad social. La doctora sí que te escucha, pero te sube un poco la dosis. Y a mí esa dosis me recomienda a veces más Neguit, porque veo que estoy limitada. Yo veo que no soy la Juani de antes, la Juani que se comía al mundo, ahora no. Y ahora el mundo, pues como no me espabilé, me se come a mí. Antes era como un pozo, que yo tenía una cuerda, pero yo la cogía y me se escapaba. Yo ahora tengo fuerza para coger esa cuerda, y esa cuerda es ir al bosque. Wake up and smell the coffee. Is your cup half full or empty? When we talk, you say it softly, but I love it when Cabe repetir que no se trata en absoluto de una terapia alternativa, es una terapia extra, es una experiencia que se hace en algunos centros de la sanidad pública de La Garrocha, en la provincia de Girona, para tratar, para ayudar, para complementar también el tratamiento de pacientes con depresión o ansiedad. Escritor Bru Rovira, hoy ya de vuelta a tu trabajo habitual, que es el reporterismo, que yo creo que es lo que pondría en tu tarjeta, que nunca habrás tenido tarjeta tampoco, por otra parte, ¿no? No he tenido nunca. Pues, debería hacer alguna, ¿no? Debería imprimirme unas tarjetas con la foto. Una vez en la vida, por lo menos, ¿no? Gracias, Bru, cuídate mucho. Buenos días. Un abrazo. too shy to say, but I hope you stay. Don't hide away. Come out and play. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.